Imagina Caracas en 2025, el cielo iluminado por misiles crucero que vuelan tan bajo que hacen temblar las ventanas. En menos de una hora, Estados Unidos podría neutralizar la defensa aérea venezolana. La pregunta incómoda es, ¿cómo respondería un país latinoamericano frente al ataque militar más demoledor de la región en décadas? En este video vamos a desmenuzar, paso a paso, cómo sería un ataque estadounidense a Venezuela. Verás las fases de bombardeo, la estrategia naval y el impacto humano. Pero quédate hasta el final, porque revelaremos el detalle más perturbador, el punto débil que podría convertir toda la operación en un desastre impredecible. Esto no es ficción, es un escenario realista que podría cambiar el equilibrio de poder en Sudamérica en cuestión de días. El primer minuto de un ataque estadounidense contra Venezuela en 2025 no se parecería a nada que la región haya visto. El cielo se llenaría de trayectorias invisibles, misiles Tomahawk lanzados desde submarinos ocultos en el Caribe y destructores a cientos de kilómetros. Vuelan bajo, siguiendo el contorno del mar, imposibles de detectar a tiempo. Cada impacto tendría un propósito quirúrgico: cegar los radares y derribar la defensa aérea que protege Caracas y las principales bases militares. ¿Por qué atacar así? Porque si Venezuela no puede ver lo que viene, no puede responder. En menos de media hora, sistemas rusos S-300 y baterías Pechora quedarían neutralizados. El mensaje sería brutal. Ninguna capital latinoamericana está fuera del alcance de Washington. Sin embargo, aquí está lo que casi nadie dice. Venezuela no caería sin ruido. La primera oleada despertaría un instinto regional y con él una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si el fuego se extiende más allá de sus fronteras? La geografía vuelve a este escenario aún más delicado. Venezuela posee una costa caribeña extensa y vulnerable, con puertos estratégicos como La Guaira y Puerto Cabello. Esos serían blancos prioritarios de aviones F-35 despegando desde portaaviones en el Atlántico. Su misión inicial sería clara: dejar fuera de uso las pistas de despegue y neutralizar cualquier avión venezolano antes de que alcance el aire. Si los cielos quedan en manos estadounidenses, la batalla estaría definida desde el comienzo. Aún así, el factor sorpresa no lo es todo. Venezuela no se quedaría mirando. Su red de artillería antiaérea de corto alcance intentaría frenar lo inevitable, y en algunas ciudades podrían escucharse explosiones que no provienen de misiles norteamericanos, sino de interceptores locales intentando repeler la ofensiva. La probabilidad de éxito sería mínima, pero cada intento alimentaría el discurso de resistencia nacional. En paralelo, un ataque de este tipo no solo sería militar. La primera noche también incluiría guerra electrónica. Satélites y drones norteamericanos saturarían el espectro de comunicaciones, dejando a las fuerzas venezolanas aisladas unas de otras. Ciberataques masivos golpearían bancos, telecomunicaciones y hasta la red eléctrica. No se trata solo de destruir edificios, sino de paralizar el país entero en cuestión de horas. La imagen para el ciudadano común sería devastadora: apagones, teléfonos que dejan de funcionar, internet bloqueado y el ruido constante de explosiones a lo lejos. El miedo correría más rápido que la pólvora, y esa es precisamente la intención de la primera etapa: golpear psicológicamente tanto como físico. Estados Unidos podría lanzar más de 300 misiles de precisión en un solo día de campaña, como lo ha demostrado en ejercicios recientes. Eso significa que en apenas 48 horas, gran parte de la infraestructura militar y civil de Venezuela quedaría reducida a escombros. Bases aéreas destruidas, depósitos de combustible ardiendo, centrales eléctricas apagadas. El país quedaría en penumbras. Pero destruir no es lo mismo que controlar. Ese es el dilema que Washington enfrentaría desde el principio, porque cada explosión, cada bomba, despertaría un nacionalismo feroz en Caracas. Lejos de quebrar la moral, la invasión podría unir sectores enfrentados bajo un mismo grito: resistir. Y aquí surge el detalle que cambia todo. Estados Unidos podría arrasar desde el aire, pero la verdadera pregunta no es si puede atacar, sino si puede ocupar. La primera noche sería un espectáculo de fuego ininterrumpido. Mientras en Caracas la población busca refugio en sótanos y pasillos oscuros, los cielos vibran con el rugido lejano de misiles y explosiones. Estados Unidos no se limitaría a un golpe inicial. Su doctrina militar indica que la clave está en la saturación: mantener al enemigo bajo presión constante hasta quebrar su capacidad de mando y control.
En esas primeras 48 horas, la lluvia de misiles se dirigiría contra bases aéreas, depósitos de combustible, centrales de energía y puertos militares. Cada objetivo está pensado para paralizar el país. Puerto Cabello, vital para la Marina venezolana, sería atacado una y otra vez hasta quedar inservible. La Guaira, cerca de la capital, sufriría un destino similar. El mensaje es simple: no habrá lugar seguro ni para barcos ni para aviones. La comparación con Irak en 2003 es inevitable. En aquel momento, Washington lanzó más de 1000 misiles en apenas unos días. Hoy, con tecnología más avanzada y una red logística mucho más cercana, el poder de fuego sobre Venezuela sería igual o mayor. Cada oleada nocturna se sentiría como un terremoto artificial, diseñado para destruir no solo edificios, sino también la voluntad de resistir. La respuesta venezolana sería limitada pero no inexistente. Sus aviones de combate, en su mayoría Sukhoi rusos, intentarían despegar bajo fuego enemigo. Algunos lograrían elevarse, pero el panorama estaría en su contra. En el aire, se encontrarían con F-35 invisibles al radar y con cazas F-18 que actúan en enjambres coordinados. El desenlace sería rápido y doloroso. Un avión venezolano derribado en cuestión de minutos se convertiría en símbolo de la asimetría total entre las fuerzas. Sin embargo, incluso un derribo aislado de un avión norteamericano sería amplificado como victoria política. En los barrios de Caracas, en las radios clandestinas y en redes sociales, cualquier golpe de resistencia se transformaría en prueba de que David todavía puede herir a Goliat. Y esa narrativa importa tanto como los tanques y los misiles. La noche de fuego también tendría una dimensión invisible. Washington usaría drones no solo para atacar, sino para observar cada movimiento en el terreno. Miles de ojos electrónicos sobrevolando el país, transmitiendo imágenes en tiempo real a los cuarteles generales en Florida. Esta capacidad convierte cualquier intento venezolano de reagruparse en una misión suicida. Pero la verdadera pregunta es: ¿cómo reaccionaría la población civil? Las primeras horas verían escenas de pánico en autopistas repletas de autos intentando huir hacia el interior, familias separadas, hospitales saturados y un gobierno intentando transmitir mensajes de calma en medio de la tormenta. El miedo sería inmenso, pero también la rabia. La gente entendería rápidamente que no se trata solo de una guerra militar, sino de una invasión que amenaza la identidad nacional. Mientras tanto, los aliados más cercanos de Caracas, como Cuba o Nicaragua, no podrían intervenir directamente en esa primera fase, pero sí lo harían en otro frente, el mediático. Los noticieros en La Habana y Managua presentarían imágenes de destrucción y víctimas civiles, buscando encender la indignación regional. Esa narrativa comenzaría a filtrarse en Sudamérica y presionaría a los gobiernos vecinos a tomar posición. Y aquí se abre la gran incógnita. Porque si la guerra parece confinada a territorio venezolano, la reacción internacional podría ser débil. Pero si una sola bomba cae fuera de sus fronteras, o si un misil se desvía hacia Colombia o Brasil, la historia cambia por completo. Ese es el riesgo que hace temblar a los estrategas en Washington. La noche de fuego no es solo un ataque contra Venezuela, es una prueba de fuego para toda la región. Y el verdadero dilema no está en la capacidad de Estados Unidos para destruir, sino en la capacidad de América Latina para decidir si observa en silencio o si responde. El fuego en Venezuela no tardaría en encender tensiones en todo el continente. Lo primero sería la reacción de Colombia, vecino inmediato y aliado histórico de Washington. La frontera compartida supera los 2000 kilómetros y es imposible de controlar por completo. Desde las primeras horas del ataque, miles de personas intentarían cruzar hacia territorio colombiano, buscando refugio. Cúcuta y Anáuca se verían desbordadas por un éxodo que recordaría escenas de guerra en Medio Oriente. Para Bogotá, la presión sería doble: contener la crisis humanitaria y al mismo tiempo ofrecer apoyo logístico a Estados Unidos. Brasil, por su parte, enfrentaría un dilema distinto. Aunque mantiene relaciones tensas con Caracas, un ataque tan visible en la región obligaría a Brasilia a definirse. Apoyar en silencio a Washington significaría aceptar la militarización del continente bajo la sombra norteamericana. Mantener distancia implicaría arriesgar la alianza estratégica con la potencia que domina el hemisferio. Esa indecisión sería observada con atención por todos. Guyana se convertiría en un punto especialmente delicado.
Su disputa territorial con Venezuela en el Esequibo, sumada al reciente hallazgo de enormes reservas petroleras, la pondría en el centro del tablero. Para Georgetown, la ofensiva estadounidense sería una oportunidad de oro para consolidar su posición, pero esa apuesta también podría arrastrarla a una escalada directa, convirtiéndola en blanco de represalias. Mientras tanto, los países de la OEA se dividirían. Algunos gobiernos optarían por el silencio cómplice, justificando el ataque bajo el argumento de restaurar la democracia en Caracas. Otros denunciarían una intervención ilegítima que amenaza la soberanía regional. La falta de consenso haría evidente lo que muchos sospechan. América Latina carece de una voz común frente a la fuerza de Washington. Cuba reaccionaría de inmediato con mensajes de solidaridad y apoyo político. Sus medios mostrarían imágenes de barrios destruidos, hospitales colapsados y niños bajo escombros. Más allá de lo militar, La Habana usaría la narrativa de resistencia para mantener viva la llama del antiimperialismo en la región. Nicaragua seguiría el mismo guión, reforzando la idea de que lo que ocurre en Caracas podría repetirse en Managua o en cualquier otra capital incómoda para Washington. Pero lo más preocupante para Estados Unidos no sería la indignación de gobiernos aliados a Venezuela, sino el despertar de un sentimiento continental. En las calles de Santiago, Buenos Aires, Lima y Ciudad de México podrían surgir protestas masivas contra la intervención. Y si bien esas manifestaciones no detienen misiles, sí condicionan a los gobiernos que dependen de la opinión pública. El mapa político de la región se volvería frágil en cuestión de días. Los aliados de Washington quedarían bajo presión interna, y los críticos de la ofensiva se sentirían respaldados por una ola popular inesperada. El ataque, que en teoría busca mostrar poder absoluto, podría terminar exhibiendo la fractura de la influencia estadounidense en su propio patio trasero. Y aquí está la pregunta que encendería todas las alarmas. ¿Qué pasa si en medio de ese vacío regional aparecen actores externos con capacidad real de alterar el equilibrio? La sombra de Moscú y Pekín comenzaría a proyectarse sobre el Caribe, y lo que empezó como una guerra en un solo país podría transformarse en el escenario más temido, un tablero global en llamas. El ataque a Venezuela no quedaría dentro de las fronteras latinoamericanas. En cuestión de horas, la noticia recorrería el planeta, y los primeros en reaccionar serían Moscú y Pekín. Rusia no vería el bombardeo como un conflicto lejano, sino como un desafío directo a su influencia. Caracas ha sido uno de sus socios más leales en el continente, comprando armamento, entrenando oficiales y sirviendo como puente para mostrar presencia en el hemisferio occidental. Para Moscú, perder a Venezuela significaría perder la ficha más valiosa de su ajedrez latinoamericano. La respuesta rusa no sería necesariamente el envío inmediato de tropas, pero sí de armamento y asesores. En vuelos discretos, cargueros podrían aterrizar en aeropuertos de países aliados, trasladando misiles portátiles, drones de combate y sistemas de interferencia. Incluso sin poner un pie en la guerra, Rusia lograría encarecer la operación estadounidense, transformándola en un conflicto mucho más largo y costoso. China jugaría un papel distinto. Pekín no tiene un vínculo militar profundo con Caracas, pero sí un interés económico enorme en su petróleo. Una guerra que paralice la producción venezolana afectaría de inmediato la seguridad energética de China. La reacción sería diplomática y financiera. En Naciones Unidas, Pekín bloquearía cualquier intento de legitimación de la ofensiva. Y en el terreno económico podría mover fichas que golpeen a Washington en otras regiones, desde África hasta el mar del sur de China. La Casa Blanca tendría que calcular con cuidado cada paso. En plena competencia global, abrir un frente en América Latina sería un regalo estratégico para sus adversarios. Cada misil lanzado sobre Caracas representaría una distracción de recursos que Pekín podría aprovechar en Taiwán o que Moscú podría usar en Ucrania. El mensaje sería claro: mientras Estados Unidos bombardea el Caribe, sus rivales se mueven en silencio en otros escenarios decisivos. El costo político también sería enorme dentro de Europa. Muchos países de la OTAN no verían con buenos ojos una intervención militar directa en América Latina. Tras años de desgaste en Medio Oriente y el conflicto abierto en Europa del Este, otro frente bélico sería percibido como una locura estratégica. La fractura en la Alianza Atlántica se haría visible. Algunos gobiernos apoyarían a Washington, otros optarían por condenar o guardar silencio. El consenso occidental, ya debilitado, terminaría resquebrajado. Y lo más peligroso es lo que ocurriría en los pasillos de la diplomacia internacional. La imagen de Estados Unidos como garante del orden quedaría golpeada.
Las potencias emergentes utilizarían cada explosión en Caracas como prueba de que Washington sigue actuando como un imperio que ignora las reglas. Esa narrativa encontraría eco en África, Asia y Medio Oriente, ampliando el aislamiento diplomático de la superpotencia. Pero más allá de lo político y lo diplomático, hay un terreno donde Moscú y Pekín podrían responder de forma inmediata: el ciberespacio. Un ataque a gran escala contra Venezuela abriría la puerta a represalias cibernéticas contra bancos, empresas energéticas y hasta infraestructuras críticas en suelo estadounidense. Una guerra que empieza con misiles podría convertirse en cuestión de horas en una tormenta digital con alcance global. Y aquí está la clave que muchos estrategas temen. Estados Unidos puede ganar la batalla militar en Caracas, pero cada misil disparado acelera la Guerra Fría con Rusia y China. Una guerra que no se libra en selvas ni en ciudades, sino en los mercados, en la tecnología y en las alianzas internacionales. La pregunta inevitable es si Estados Unidos está dispuesto a pagar ese precio, porque lo que comenzó como una ofensiva contra un país sudamericano podría transformarse en el detonante de una confrontación mucho más peligrosa. El fuego en Caracas podría terminar encendiendo llamas en medio mundo. Si la primera fase aérea busca quebrar la defensa, la segunda es la que define la guerra: poner botas sobre el terreno. Estados Unidos sabe que bombardear es relativamente fácil, pero ocupar es otra historia. En Venezuela la geografía es un enemigo formidable. Selvas espesas, montañas, llanos interminables y ciudades densamente pobladas convierten cualquier avance en un campo minado. Las tropas estadounidenses entrarían por puntos estratégicos. Lo más probable sería asegurar primero las zonas costeras para garantizar puertos de desembarco. Puerto Cabello y La Guaira volverían a estar en la mira, esta vez no solo como objetivos de misiles, sino como puertas de entrada para Marines y vehículos blindados. Una vez asegurada la costa, el siguiente paso sería avanzar hacia Caracas. Sobre el mapa puede parecer sencillo, apenas unos cuantos cientos de kilómetros. En la realidad, cada carretera sería un corredor de emboscadas. Las ciudades venezolanas serían un desafío aún mayor. En barrios como Petare o Catía, la densidad poblacional convierte cada callejón en una trampa. Guerrilla urbana, francotiradores ocultos, barricadas improvisadas y combatientes mezclados entre civiles dificultarían cualquier operación. Estados Unidos tiene experiencia en escenarios similares, pero también cicatrices. Irak y Afganistán demostraron que la supremacía aérea y tecnológica no garantiza el control de una ciudad hostil. El ejército venezolano, aunque debilitado por los ataques iniciales, podría replegarse hacia zonas rurales. Ahí encontraría aliados naturales, milicias locales y grupos irregulares que conocen cada sendero. El terreno se convierte en su principal aliado. Un convoy estadounidense que intente cruzar un llano abierto estaría expuesto a ataques sorpresivos y emboscadas. Lo que sobre el papel es una operación de semanas, en la práctica podría transformarse en un conflicto de meses o incluso años. El elemento psicológico también pesa. Cada soldado norteamericano que pise suelo venezolano llevaría la carga de saber que está en territorio enemigo, rodeado de una población que no los ve como liberadores, sino como invasores. El nacionalismo es un arma invisible pero letal. No hay misil que destruya la idea de que la patria está siendo ocupada. Estados Unidos intentaría minimizar ese riesgo con campañas de propaganda. Mensajes en radio y redes sociales buscando dividir a la población entre quienes apoyan al gobierno y quienes desean un cambio. Pero la historia demuestra que, en medio de una invasión, incluso los críticos de un régimen terminan cerrando filas frente al enemigo externo. Esa unidad inesperada podría transformar cada pueblo en un nido de resistencia. La logística sería otro infierno. Mover tropas, municiones y combustible a través de un país del tamaño de Venezuela exige líneas de suministro seguras. Y ahí está la trampa. Cada camión, cada convoy, se convertiría en blanco fácil para emboscadas. Una guerra terrestre prolongada haría que el costo humano y económico para Washington se disparara. Lo que comienza como una campaña de superioridad absoluta podría terminar en un pantano sangriento. La comparación con Afganistán sería inevitable. En aquel país, tras 2 décadas de ocupación, Estados Unidos terminó retirándose con la sensación de derrota. Venezuela no es un desierto lejano, sino el corazón energético de Sudamérica. Una retirada humillante tendría un impacto geopolítico mucho mayor. Y aquí surge la pregunta que rompe la lógica de todo plan de invasión.
¿De qué sirve conquistar territorio si el verdadero poder de Venezuela no está en sus ciudades ni en sus bases militares? El verdadero campo de batalla es otro: el petróleo. El petróleo es el corazón económico y la razón por la que Venezuela sigue siendo estratégica incluso después de las bombas. Los campos petroleros y las refinerías no son solo instalaciones, son centros de poder que sostienen al Estado, financian milicias y permiten influir en la diplomacia internacional. Atacar ese tejido productivo convierte la guerra en asfixia económica deliberada. Desde el primer día, blancos críticos serían las refinerías y los terminales de carga en la costa. Interrumpir la exportación de crudo no solo debilita las arcas del Estado, también desata turbulencias en los precios globales. Un cierre prolongado en Venezuela empujaría al alza el barril y afectaría a China, India y a varios países europeos que dependen del crudo barato. Golpear el petróleo tiene un costo humano y ambiental brutal. Explosiones en oleoductos y depósitos provocan incendios que arden semanas y nubes tóxicas que obligan a evacuaciones masivas. El daño ecológico en la costa caribeña tardaría décadas en sanar. Esas imágenes de playas negras y manglares calcinados pesan en la opinión pública tanto como cualquier cálculo militar. La lógica estadounidense podría intentar minimizar daños con ataques de precisión, buscando aislar instalaciones clave. En la práctica, la cadena de producción es frágil. Un golpe a un terminal puede paralizar rutas enteras. Además, la infraestructura venezolana, mal mantenida por años, es más propensa a fallas y accidentes incluso sin ataques directos. Esa debilidad se vuelve una palanca estratégica. Destruir lo que ya está deteriorado resulta más efectivo. La respuesta venezolana sería dispersar y ocultar. Técnicos moverían equipos, desconectarían líneas y esconderían piezas críticas para obstaculizar reparaciones rápidas. El gobierno también podría transferir el control de campos a grupos locales leales, transformando pozos en fortalezas defendidas por milicias. Eso convertiría la recuperación en una tarea militarizada y lenta. El impacto global es inmediato. Un paro prolongado añadiría varios dólares al precio del barril en días y dispararía la volatilidad financiera. Países dependientes de importaciones energéticas sufrirían, mientras gigantes como China buscarían alternativas y presionarían diplomáticamente. Para Estados Unidos la decisión se complica. Puede ganar legitimidad política, pero pagaría un costo económico propio y global. La guerra por el petróleo añade una nueva línea de conflicto: el control de rutas marítimas. Asegurar o bloquear plataformas y buques tanques se vuelve vital. Un enfrentamiento en aguas internacionales con un petrolero podría escalar sin control. Un solo ataque sobre un buque neutral o un fallo de identificación podría arrastrar a terceros a la confrontación directa. En este escenario, Irán encontraría un espacio para jugar su propia carta. Caracas y Teherán han cultivado una relación energética sólida con intercambio de crudo y asistencia técnica. Una guerra en Venezuela sería la oportunidad perfecta para que Irán desafíe a Washington de manera indirecta, ofreciendo rutas clandestinas de exportación, asesoría en refinerías dañadas e incluso presencia de guardias revolucionarios para proteger instalaciones críticas. El petróleo también abriría un mercado negro gigantesco. Buques fantasma, cargamentos sin bandera y redes de contrabando moverían crudo hacia destinos dispuestos a desafiar sanciones. Ese flujo paralelo enriquecería mafias y actores irregulares, alimentando una economía de guerra imposible de controlar desde Washington. Cada barril vendido en las sombras sería un recordatorio de que destruir pozos no basta para cortar el flujo de riqueza. La reconstrucción sería lenta y cara. Reparar oleoductos, extinguir incendios y limpiar costas tomaría años y costaría miles de millones, recursos que pocos estados asumirían. Las aseguradoras subirían primas, los armadores evitarían rutas riesgosas y las cadenas de suministro se reorganizarían. Mientras tanto, el crudo que salga podría circular por redes clandestinas, enriqueciendo mafias y alimentando la violencia local. Atacar el petróleo no solo significa golpear la economía, sino también alterar la vida de millones de personas. Porque cada refinería destruida implica gasolina más escasa, transporte paralizado y alimentos que no llegan a destino. Y ese es el puente al siguiente capítulo, cuando la guerra ya no se mide en misiles ni en barriles, sino en cuerpos y en lágrimas. Al final de toda guerra, los mapas y los planes militares se deshacen frente a una realidad inevitable: la vida de la gente común. En Venezuela, un ataque de Estados Unidos no solo derribaría edificios y refinerías, también fracturaría millones de biografías. Detrás de cada explosión habría un rostro, un nombre, una familia atrapada en un país convertido en campo de batalla.
Las primeras 48 horas serían de shock. Millones buscarían refugio improvisado en escuelas, estadios y parroquias. Las carreteras se llenarían de vehículos intentando escapar hacia la frontera con Colombia y Brasil. La migración, que ya había marcado a Venezuela en la última década, se multiplicaría en cuestión de días. Pero esta vez no serían solo jóvenes buscando oportunidades, serían familias enteras huyendo del miedo. El colapso de los servicios básicos sería inmediato. Con refinerías dañadas, la gasolina se volvería un bien de lujo. Los hospitales quedarían saturados, no solo por heridos de guerra, sino por pacientes que necesitan insulina, diálisis o tratamientos crónicos que simplemente dejarían de llegar. El agua potable se volvería intermitente, obligando a comunidades enteras a depender de camiones cisterna o de pozos contaminados. Lo que parece un detalle logístico se transforma en un drama humano. Niños enfermando de diarrea, ancianos deshidratados, barrios completos luchando por un balde de agua. La guerra también multiplica la violencia. Milicias armadas, bandas criminales y grupos irregulares verían la oportunidad de expandir su control. En medio del caos, las líneas entre combatientes y civiles se borran. Una familia que intenta cruzar un puesto de control puede quedar atrapada entre el fuego cruzado. El miedo se convierte en rutina diaria. Y no es solo un problema venezolano. La región entera sentiría el impacto humano. Colombia recibiría una oleada de refugiados aún mayor que la de los últimos años. Brasil tendría que militarizar su frontera. Las islas del Caribe verían llegar balsas improvisadas con familias arriesgando la vida en mar abierto. La crisis humanitaria sería regional y de una magnitud inédita. El factor psicológico es tan devastador como el material. Cada ataque aéreo no solo destruye un objetivo militar, también siembra un trauma colectivo. Niños que crecen identificando el sonido de un dron antes de aprender a leer. Madres que envían mensajes de despedida cuando escuchan sirenas. Una nación entera desarrollando cicatrices invisibles que durarán más que la ocupación misma. Washington intentaría responder con campañas de asistencia, convoyes humanitarios y promesas de reconstrucción, pero la memoria de Irak y Afganistán pesa demasiado. En esos países, la ayuda siempre llegó mezclada con la ocupación militar, y la gente la percibía como un disfraz para justificar la guerra. En Venezuela ocurriría lo mismo. Las bolsas de alimentos con banderas extranjeras serían recibidas con manos temblorosas, pero también con rabia contenida. Aquí está la paradoja más cruel. Cada bomba que destruye una refinería también destruye un futuro. Niños sin escuela, jóvenes sin universidad, médicos que abandonan hospitales por falta de insumos. Una generación entera crecería marcada por la guerra. Y esa herida no se cura con acuerdos de paz ni con reconstrucción económica. El tiempo perdido no vuelve. La pregunta final no es cuántos tanques o casas entran en combate. La verdadera pregunta es, ¿cuántas vidas quedan rotas? ¿Cuántas familias cruzan fronteras con lo que pueden cargar? ¿Cuántos venezolanos descubren que su país ya no existe como lo conocían? Esa es la guerra que nunca aparece en los mapas, pero que decide el futuro. Y aquí es donde surge la duda más inquietante. Si el costo humano es tan alto, ¿qué gana realmente Estados Unidos con todo esto? La respuesta nos lleva al último capítulo, donde el tablero geopolítico decide quién de verdad se beneficia del dolor de millones. Un ataque de Estados Unidos contra Venezuela no se queda en Caracas ni en Maracaibo, sacude todo el tablero internacional. Cada misil lanzado abre un efecto dominó que afecta a aliados, rivales y potencias emergentes. El campo de batalla no es solo militar, es diplomático, económico y simbólico. China sería el primer actor en reaccionar. Caracas es su país petrolero clave y deudor millonario. China no se arriesgaría a enviar tropas, pero sí a reforzar su presencia diplomática, bloquear sanciones en Naciones Unidas y ofrecer financiamiento paralelo para mantener vivo al gobierno venezolano. Cada barril perdido en Venezuela significa más dependencia china de otros proveedores, y eso no es un detalle menor para la segunda economía del mundo. Rusia vería en la invasión una oportunidad perfecta. Desde hace años ha invertido en armas y entrenamiento en Venezuela, y perderse espacio sería un golpe geopolítico.
Moscú no confrontaría directamente a Washington en el Caribe, pero sí en otros frentes, Ucrania, Siria o incluso ciberataques contra infraestructura crítica estadounidense. El mensaje sería claro: si tocan a nuestros aliados, nosotros tocamos los suyos. Irán aprovecharía el caos para desafiar a Estados Unidos en su propio patio trasero. Ya tiene vínculos energéticos con Caracas y enviaría técnicos, asesores y quizá incluso armamento ligero. No se trata de un despliegue masivo, sino de una señal simbólica. Estamos presentes, aunque sea con pocos recursos, para demostrar que Washington no puede controlar todo. La región latinoamericana quedaría fracturada. Gobiernos alineados con Washington respaldarían la intervención en nombre de la democracia y la estabilidad. Otros, con una visión más autónoma, la condenarían como una violación brutal de la soberanía. Esa división abriría heridas profundas en organismos como la OEA, CELAC o UNASUR. La integración regional se detendría y el continente se vería obligado a elegir bandos. Europa quedaría atrapada en la contradicción. Por un lado, su alianza con Washington dentro de la OTAN lo empuja a apoyar. Por otro, la dependencia de energía lo hace dudar. Con el gas ruso bloqueado, perder también el petróleo venezolano sería un lujo que Bruselas no puede pagar. Es probable que Europa opte por un apoyo tibio, lleno de declaraciones diplomáticas y poca acción concreta. El tablero militar también cambia. Brasil, Colombia y Guyana no podrían ignorar un conflicto de esa magnitud en sus fronteras. Brasil intentaría un equilibrio, evitando confrontar a Washington pero blindando la Amazonía para que el fuego no cruce. Colombia sería la retaguardia logística de Estados Unidos, con bases y aeropuertos convertidos en plataformas de apoyo. Guyana, en cambio, se transformaría en un punto de tensión directo. Sus disputas territoriales con Caracas se volverían excusa para permitir aún más presencia militar extranjera. En paralelo, la opinión pública global haría su propio juicio. Imágenes de bombardeos en Caracas circularían en redes sociales con la misma fuerza que las de Kiev o Gaza. Movimientos sociales en América Latina organizarían protestas masivas contra la guerra, mientras en Estados Unidos millones saldrán a cuestionar por qué su país abre un nuevo frente militar en lugar de resolver problemas internos. Y no olvidemos la dimensión económica. Los mercados reaccionarían con violencia. Petróleo caro, inflación en ascenso, cadenas de suministro alteradas. El conflicto venezolano dejaría de ser un tema regional para convertirse en un nuevo epicentro de la economía global. Lo que al principio parece una guerra localizada pronto se revela como un terremoto geopolítico, porque en la práctica, Venezuela no es solo Venezuela, es petróleo, es Caribe, es frontera con Brasil y Colombia, es socio de Rusia, es deudor de China. Cada actor que se mueve en este tablero lo hace no por Caracas, sino por sus propios intereses. Y aquí surge la última pregunta, la más peligrosa. Si todos los jugadores internacionales intervienen en este conflicto, ¿puede realmente evitarse que la guerra en Venezuela se transforme en una chispa de algo mucho más grande? Esa respuesta nos lleva al desenlace final. Un ataque de Estados Unidos contra Venezuela en 2025 no sería una operación quirúrgica ni un simple cambio de gobierno. Sería una guerra de múltiples capas: aire, tierra, petróleo, geopolítica y sobre todo humanidad. Cada misil lanzado abriría heridas que tardarían décadas en sanar. Cada tanque en Caracas encendería fuegos que se expandirían por toda América Latina. La victoria militar podría parecer rápida, pero la victoria política sería imposible, porque no se trata solo de ocupar un territorio, sino de quebrar una identidad nacional forjada en la resistencia. Y esa batalla no se gana con drones ni con portaaviones. Se libra en la mente de la gente, en el hambre de una madre, en el llanto de un niño que escucha sirenas antes de dormir. El tablero internacional también quedaría sacudido. China, Rusia e Irán y la región entera responderían en distintas escalas. El Caribe dejaría de ser un mar tranquilo para convertirse en una zona de fricción global. La economía mundial temblaría y el precio del petróleo recordaría a todos que la estabilidad de un país caribeño puede alterar el destino de millones en continentes lejanos. En el fondo, esta no es una historia sobre tanques y casas. Es una historia sobre hasta dónde está dispuesto un imperio a llegar por recursos y cuánto está dispuesto un pueblo a sufrir para defender su soberanía. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que un ataque así es inevitable o todavía hay espacio para detenerlo? Déjalo en los comentarios y suscríbete para seguir analizando el mundo sin filtros.